Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la parte de química para el área 3 de la guía oficial de Politécnico para el 2020. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿cuál es la configuración electrónica del berilio cuyo número atómico es 4? Aquí está el dato, y entonces lo único que tienes que recordar aquí es cómo hacer una configuración electrónica en base a la regla de las diagonales. Entonces, como recordarás, comenzamos nosotros con el trazado de estos casilleros, donde tenemos 7 renglones. Aquí solamente voy a poner algunos, y 4 columnas que son representadas por los orbitales atómicos S2, P6, D10 y F14. Y luego, cuando tú intersectas estos casilleros y trazas las diagonales, obtienes una lista que comienza con el orbital 1s2 y luego el orbital 2s2. En este caso, hasta aquí nos quedaríamos, porque nosotros tenemos que obtener el número atómico, que es el dato que aquí está. El número atómico es 4. Este número que está en la parte superior, si tú recuerdas un poco ese tema, representa el número de electrones que tiene el átomo, en este caso entonces 2 en el S2, 1s2, y en el orbital 2s2 otros 2 electrones, 2 más 2, 4, y hasta ahí queda la respuesta, ¿no? En base a la regla de las diagonales. Entonces haré un video también en este canal especialmente explicando ese tema a profundidad, el de configuración electrónica, pero por el momento entonces tenemos que es el inciso A, la respuesta correcta aquí. Pregunta 2. Te dan una reacción química que no necesitamos escribirla, porque te pregunta qué ley se manifiesta aquí. Bueno, como la ecuación química está ya balanceada, es la ley de la conservación de la materia o de la masa, que es el inciso A. Recuerda, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es lo que ocurre en una reacción química. Número 3, vamos a relacionar estas columnas para formar compuestos. El primer compuesto que te nombra se llama nitrato de plata. Entonces la plata Ag, el ion nitrato, bueno, eso es del tema de nomenclatura, que ya en este momento pues nosotros ya tenemos que dominar. Tengo 3 videos hablando de ese tema de nomenclatura química específicamente, por si necesitas reforzar el tema lo veas. Nitrato de plata, entonces aquí quedaría el primero. El siguiente compuesto que nos nombra la pregunta es el sulfuro de sodio. Sodio es Na y el sulfuro es el S-2, el azufre. Entonces es sodio con azufre, sulfuro de sodio. Después tenemos el carbonato de calcio. El ion carbonato es CO3 y el calcio es Ca, así que 3 va con D. Y por último el nitrito de litio. Cuando nosotros relacionamos bien estas columnas, llegamos a la respuesta inciso A. Una vez más, es la que estaremos marcando en este caso. Pregunta 4, otra relación de columnas, pero ahora tenemos que asociar el número de oxidación del bromo con el que está del lado derecho. Bueno, entonces vamos a obtener los números de oxidación al menos de los primeros 3 compuestos, y con eso ya puedes determinar la respuesta aquí, para hacerlo más rápido. Entonces el sodio está en la familia 1, por eso su número de oxidación es de +1. El bromo está en la familia 7 y se encuentra al final del compuesto. Por regla, número de oxidación, su número de oxidación es -1. Además, siempre recuerda que la suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto tiene que darte 0. 1 menos 1 pues es 0, así que se cumple esa parte. Luego tenemos el HBRO, el ácido hipobromoso. El hidrógeno está en la familia 1A, es número de oxidación de +1, el oxígeno por regla es -2, y el bromo, para que se cumpla esta regla última de que los números de oxidación en todo compuesto debe ser 0, tienes que llevar un número que al sumar 1 y restarle 2 de 0, en este caso pues solo el 1. 1 más 1, 2, menos 2, 0. Y luego el pentóxido de dibromo, ¿sí? Es el siguiente compuesto que vamos a resolver. El oxígeno es -2 y este 5 proviene del bromo. Aquí el bromo es +5. Si nosotros vamos ordenando correctamente,
Aquí tenemos la columna E, va con la 1, D y B. Según los números de oxidación que tienes en la otra columna, si buscamos esas tres primeras, sería entonces el inciso D. La respuesta correcta que relaciona estos números de oxidación para el bromo. En la pregunta 5 te pide los coeficientes tanto de reactivos como de los productos respectivamente. Es decir, vamos a utilizar el método de balanceo por tanteo. Vamos a contar los átomos que hay antes y después de la reacción. En el caso del hierro o fierro, que sería el primero que vamos a balancear, aquí se sugiere primero balancear primero todos los metales, luego no metales, hidrógeno y oxígeno al último, para hacerlo más fácil. El hierro está presente solo una vez. Si no se escribe ningún número, el subíndice es 1. Y de este lado vemos claramente que el hierro está 3 veces. Así que vamos a multiplicar al hierro por 3. 1 por 3 para que esto nos dé igual a 3. Y este 3 lo colocamos aquí. Ahora, el sodio está 3 veces. Y aquí está una vez. Yo multiplico entonces por 3. 1 por 3 igual a 3. Ya se igualaría el sodio también aquí. Posteriormente vamos con el cloro, no metal. 3 por 2, 6. Recuerda, este coeficiente ya multiplica a todo ese compuesto. Entonces ya está el cloro 2 por 3, 6 veces. Pero aquí el cloro está 3 por 1, 3 veces únicamente. Entonces voy a tener que corregir o borrar este coeficiente número 3 y le voy a poner un 6 en su lugar para que 6 por 1 sea igual a 6. Pero este 6 modifica el sodio, así que ahora ya no tengo 3, sino tenemos 1 por 6 igual a 6. Y me regreso aquí. Aquí tenemos un subíndice 3. Si yo multiplico por 2, 3 por 2 igual a 6. Así que con este coeficiente el sodio ya se balancea. Y hasta aquí hemos balanceado el hierro, el sodio y el cloro. Falta ahora en orden el fósforo y el oxígeno al final. El fósforo 2 por 1 igual a 2. Y del lado de los productos, este 2 del paréntesis se multiplica también por lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 por 1 igual a 2. 2 y 2. Y por último el oxígeno, contemos 2 por 4, 8. Y del lado de los productos, 4 por 2 también es 8. Con lo cual se cumple la ley de Lavoisier, la conservación de la materia. Hay lo mismo antes de la reacción y después de la reacción. Así que de esta manera los coeficientes son como quedaron aquí: 3,2, 1 si no se escribió nada, y 6. Esto corresponde al inciso C. Ya está balanceado por este método de tanteo. Pregunta número 6. Nos pide la fórmula química del compuesto que combina aluminio y oxígeno. Únicamente tienes que intercambiar estos números de oxidación sin el signo, ya que el signo no es matemático, sino este signo es eléctrico. Únicamente intercambia. Este 2 se va como subíndice del aluminio y el 3, que es el número de oxidación del aluminio, va como el subíndice del oxígeno, y llegas a esta fórmula de Al2 o 3, que es la C. Únicamente intercámbialos. Tiene que ver con números de oxidación y nomenclatura, temas que ya tengo en el canal para que tú revises la lista de química. Pregunta número 7. Encontré la fórmula empírica, perdón, no, esta es la que acabamos de resolver. La 7 es: ¿cuál de las opciones presenta un metal dúctil y un metal líquido respectivamente? Bueno, un metal dúctil es aquel que puede formar alambres delgados sin que se rompa, como lo es el cobre. El cobre se utiliza en las instalaciones eléctricas de los edificios, de cualquier casa. Ahora, un metal que sea líquido a temperatura ambiente, el mercurio, ¿no? El mercurio que está en los termómetros es líquido, así que si nosotros combinamos estas propiedades, llegamos a que es el inciso C. Las demás no corresponden. Por ejemplo, la más parecida es la B, que nos dice
sodio y mercurio. Pero el sodio no es un metal tan dúctil, el sodio es un metal frágil. Todos los metales de la familia 1A y 2A son metales más quebradizos, entonces no tienen tanto esa propiedad de ser dúctiles. Pregunta 8. ¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo al agregar levadura a los carbohidratos a una temperatura de 30 grados Celsius? Bueno, ahí estamos hablando de una fermentación. Si tú ves, tiene la fórmula de la glucosa C6H12O6, que también se ve mucho en biología, más que nada. Y esta azúcar, la glucosa, la utilizan las levaduras o las bacterias para realizar fermentaciones. En este caso, la reacción que te ponen en la guía produce alcohol etílico o etanol, que es el alcohol de las bebidas, y por el cual pues se fabrican todo este tipo de productos, ¿no? Desde la cerveza, el whisky, el ron, etc. Así que la respuesta es una reacción de fermentación. Ese es el nombre de este proceso químico, el inciso C. Pregunta 9 ahora. Relación de columnas. La función química o el tipo de compuesto químico con el nombre de estas moléculas. Bueno, ¿qué son los haloalcanos? Compuestos orgánicos que contienen un halógeno, de ahí el prefijo halo, y es un alcano, o sea, tienen un enlace sencillo. Si tú analizas los nombres, la respuesta sería el clorometano aquí. Cloro es un halógeno, los halógenos están en la familia 7A de la tabla periódica, como el cloro, y el metano es un alcano, que es el más sencillo, tiene un carbono, así que entonces de ahí tú puedes decir que es un haloalcano. Luego en la pregunta número, o en el segundo compuesto más bien, un alquino, los tres que restan corresponde al acetileno, que también se conoce con el nombre oficial del etino. El acetileno es un nombre industrial que se le da. Es un nombre común que se maneja en la industria para el etino, que es un alquino, o sea, tiene un triple enlace. Mientras que los alcanos tienen enlace sencillo y los alquenos un enlace doble, como recordarás de tu química orgánica básica. Las cetonas, bueno, aquí puedes identificar entre las dos que quedan, deben tener la terminación de ona. Entonces la 2-propanona sería la cetona y el éster termina en ato. Así que el éster queda con el etanoato de metilo. Y si relacionamos bien estas columnas, vamos a ver que la respuesta correcta es el inciso B. Y así entonces identificas los compuestos orgánicos generales con casos particulares en base a las terminaciones o sufijos de su nomenclatura. Pregunta número 10. Dice, de las siguientes transformaciones de la materia, selecciona aquella que involucra exclusivamente un cambio físico, no cambios químicos. Bueno, de estas 4 opciones es el inciso C, la sublimación del hielo seco. Hielo seco de hecho contiene dióxido de carbono y se llama hielo seco porque cambia del estado sólido a gas sin pasar por el líquido. Todos los cambios de estado de la materia, de sólido, líquido, gas, son transformaciones físicas. Por ejemplo, si tú estás en la ducha tomando agua caliente, el vapor del agua caliente asciende al techo y forma gotitas. Así que el agua se transforma de líquido a gas y de gas a líquido otra vez, pero sigue siendo agua. No cambió la composición química, es H2O todavía. Es un cambio físico, no químico. Entonces, por eso me voy con la C. La 11. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta un tipo de enlace que sea diferente a los 3 restantes? Será el inciso D, donde tienes el cloruro de calcio, porque aquí tengo un metal con uno metal, se forman iones, catión y anión, es un enlace iónico en este caso, mientras que el resto de los enlaces que ves en las opciones, el hidrógeno, el NH3 que es el amoníaco y el agua H2O, son no metales, todos ellos forman enlaces covalentes, que pueden ser polares o no polares, pero son covalentes. El único diferente es esta sal, cloruro de calcio. Todas las sales, recuerda, formadas por metal y un no metal. En este caso el metal es el calcio y el no metal es el cloro. Todas las sales se forman por enlaces iónicos, o sea, por la formación o unión de los iones positivos y negativos. Pregunta 12.
el total de viene un espacio que vamos a contestar. De un átomo determina el tipo de enlace. Bueno, ¿qué determina su tipo de enlace? Los electrones de valencia, que es el inciso A. Los electrones de valencia, recuerda, son los que están en la capa más externa del átomo y son los que forman los enlaces químicos de los átomos para formar moléculas. La pregunta 13, la fórmula que corresponde al propanoato de cobre 2. Bueno, el cobre 2, empezaríamos por aquí, tiene un número de oxidación de 2, que es lo que te dice el número romano, y se va a unir al propanoato, que es un tipo de éster, es un compuesto orgánico, y en este caso va a formar una sal. El cobre es el metal, el propanoato sirve como anión o no metal, y lo mismo que te expliqué con el óxido de aluminio, se intercambian los números de oxidación como subíndices. Así este 2 que tiene aquí el cobre lo vas a poner como subíndice del propanoato, y aquí hay un 1 que no se pone como subíndice, entonces la fórmula quedaría así, con un subíndice de 2 en el propanoato. En la respuesta viene al revés, aunque realmente no nos afecta tanto, es el inciso A. Tienes que ver que se cumplan las valencias o los números de oxidación del metal y del no metal. De esta manera entonces tenemos las primeras 13 preguntas, vamos a resolver algunas más. Para esto vamos a hacer una pequeña pausa y borrar. Páusale. Adelante. Bien, pues pregunta 14 entonces, vamos a leerla y a contestarla. El triple enlace del pentino está formado por, y habla de enlace sigma y pi. Bueno, vamos a ver qué es esto a grandes rasgos. Son tipos de enlaces que se forman por el traslape de orbitales híbridos, sp3, sp2, sp. Sin embargo, ahorita para fines prácticos únicamente voy a explicarles en resumen qué pasa con los alcanos que tienen un enlace sencillo. Bueno, pues van a presentar un enlace que se llama sigma, la letra griega sigma. Luego un alqueno tiene un enlace doble, un enlace sigma y el otro es enlace pi. Y los alquinos, como en este caso el pentino, tiene dos enlaces pi por arriba y por abajo, y el enlace que está en medio se le llama sigma. Así que como estamos hablando de un alquino por la terminación ino, los alquinos, pues estaría viendo aquí que es la 14, la D, el inciso D. Un enlace sigma y dos enlaces tipo pi, ¿no? Entonces es la D, la respuesta correcta. Si te preguntaran, ¿es un alqueno como el 2-penteno o 3-penteno? Pues hubiera sido un sigma y un pi. Y un alcano como el pentano solo tiene un enlace sencillo que es sigma, y así siempre va a ocurrir con los hidrocarburos. Apréndete esa parte para que sea más fácil. Pregunta 15. ¿Qué tipo de enlace presenta el yodo gaseoso? Bueno, el yodo, al ser un no metal, todos los no metales tienden a formar moléculas diatómicas o de dos átomos. Entonces vamos a tener aquí el yodo como I2 en su fórmula química, y todos los no metales de hecho presentan enlaces covalentes. Ahora, si estamos hablando de que el no metal que se une aquí, el yodo, está unido consigo mismo, es un enlace covalente no polar. Cuando los no metales son iguales, como aquí yodo con yodo otra vez, es no polar o no presenta polos. A diferencia del agua, ¿no? Por ejemplo, el agua está formada por no metales, hidrógeno y oxígeno, pero aquí son diferentes. Siempre se pone primero el positivo, el hidrógeno en este caso, y luego el negativo, o el elemento más electronegativo que jala más electrones. El agua también tiene un enlace covalente, pero este es polar. ¿Por qué polar? Pues porque tiene polos, efectivamente. Un polo positivo y un polo negativo, como se ve en una pila. Tiene esa polaridad del agua y por eso es covalente polar. Así que entonces cuando nosotros respondemos correctamente en la 15, es el inciso D, enlace covalente no polar.
16. Los compuestos que están formados por tres elementos se llaman, la respuesta es el inciso C, ternarios. Si fueran binarios tiene dos elementos, prefijo bi, 2. Si son ternarios tienen tres elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario. La glucosa o el azúcar es un compuesto ternario. Tiene tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya está hay cuaternarios que tienen cuatro elementos diferentes, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, que tiene esta fórmula química. Tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, cuatro elementos, es un cuaternario. Entonces, a eso se refiere esta clasificación de compuestos. En la pregunta 17 te dan esta estructura química y lo que tienes que identificar es la posición del enlace coordinado, enlace covalente coordinado. Resulta que es esta posición marcada con el número 2. Pero ¿por qué? Bueno, el enlace covalente coordinado lo que va a establecer es que va a haber un átomo donador de electrones. En este caso el fósforo es el donador de electrones. Generalmente los donadores de electrones son no metales de los periodos 4 o 5 de la tabla periódica. Por ejemplo, el fósforo está en esa condición. Es un no metal y se encuentra en el cuarto periodo. Así que de esta manera puede ser un donador de electrones. Y cuando dona esos electrones, vamos a representarlo aquí. Resulta que aquí el fósforo pues ya tiene 5 electrones de valencia porque está en la familia 5. Familia 5A tiene entonces igual 5 electrones de valencia o en la capa más externa. Y debes de cumplir la regla del octeto, ¿no? Que debe tener en su capa de valencia el átomo 8 electrones para que ésta sea estable. Si ya tiene 5, para 8 le faltarían 3. Y esos 3 ya los está pues compartiendo aquí con los átomos de oxígeno que están a su alrededor. Así cuenta 5 puntitos que son del fósforo, más 3 que son las cruces del oxígeno, ya son 8. Entonces, ¿qué pasa aquí abajo? Que este enlace con el oxígeno ya no va a poder compartir más electrones, sino que este oxígeno en la parte inferior, que está en la familia 6 y por tanto también tiene 6 electrones de valencia, ya no le va a compartir, sino que va a donar estos 2 electrones, el fósforo, hacia el oxígeno, y aún así pues va a tener sus 8 electrones, ¿no? Se dona por parte de un átomo, pero se comparte por ambos, ¿no? Entonces tengo un donador, pero se comparte por 2 átomos. Esa es la definición del enlace covalente. De todas formas, haré un video hablando de estos enlaces más específicamente. Pregunta número 18. El enunciado, las propiedades de los elementos están en función de sus números atómicos, corresponde al inciso A, que es la ley periódica de los elementos. Todos los elementos químicos están ordenados por número atómico en la tabla periódica y no de otra manera. Permítanme un segundo. Bueno, una disculpa de antemano por la pequeña interrupción, pero tengo de vecino al tren y como entenderán es bastante molesto esta situación. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces decíamos que en la pregunta número 18 se refiere a la ley periódica de los elementos. Los elementos se ordenan por número atómico, que es el número de protones que tiene cada elemento en su núcleo atómico. No de otra manera, si el hidrógeno es el 1, el helio el 2, número atómico 3 es el litio, berilio 4, boro 5, carbono 6, y así sucesivamente hasta llegar al elemento 118, que es el último, el oberón, número atómico 118, ¿no? Entonces la ley periódica. Pregunta 19. Fíjate bien lo que nos dice cuando un metal presenta dos números de oxidación diferentes. Por ejemplo, el níquel tiene número de oxidación de más 2 y número de oxidación de más 3. El menor de ellos se enlaza con otro elemento. Aquí el menor es el níquel 2. Dice, ¿qué terminación o qué sufijo se le agrega al nombre del compuesto? Bueno, por regla se maneja para el menor la terminación oso y para el mayor la terminación
o sufijo ico. En este caso sería el ion niqueloso. En el caso del níquel se conoce con el nombre de niqueloso, y para el níquel 3, que es el número de oxidación más grande, y la terminación ico, entonces es el ion niquélico. ¿Sí? Entonces es la regla también asociada a la nomenclatura. Si tú sabes bien nomenclatura, esto pues ya es sumamente sencillo, ¿no? Y rápido. Y por último vamos a ver la pregunta 20 en este video. Nos dice el enlace en el que dos átomos, dice dos átomos comparten un par electrónico o un par de electrones, como lo vemos aquí. ¿Sí? Aquí en el enlace covalente se comparten electrones, pero es donado por una base de Lewis, o sea, un donador. También se le puede llamar en química orgánica o también inorgánica en general, las bases de Lewis son donadores de electrones, precisamente, o donadores de pares de electrones, comúnmente, como aquí lo hizo el fósforo. Pues estamos hablando de nuevo de un enlace que es covalente coordinado, el inciso A. Acuérdate, enlace covalente coordinado, se comparten los electrones, todos los covalentes se comparten los electrones, pero solo un átomo, como aquí el fósforo, es el donador de ese par de electrones que se comparten por ambos átomos. Aquí ya al donar el fósforo sus electrones se comparten tanto por el fósforo como por este átomo de oxígeno, y así tenemos un enlace covalente coordinado. De hecho, para identificar las moléculas que presentan enlaces coordinados son moléculas poliatómicas. Moléculas poliatómicas como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, etc. Moléculas que tienen muchos átomos, digamos 3, 4 o más átomos en la misma molécula, ya te da una pista de que es un enlace coordinado. Así que aquí vamos a dejar esta primera parte. Sigan ustedes repasando los temas que más les fallan y nos vemos en la segunda parte ya para concluir la pregunta 21 a la 35 de esta guía oficial para el área 3.